tardes tengan todos ustedes. Continuamos con el serial de conferencias con motivo del aniversario de nuestra Academia Mexicana de Derecho. Y hoy un miembro muy distinguido, diría yo, muy distinguido, Juan Moreno Sánchez, un excelente jurista, un gran amigo, conocedor a profundidad del nuevo sistema penal, el sistema acusatorio adversarial. Muchísimas gracias, Juan Moreno, por estarnos acompañando en esta conmemoración del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, que es también tu academia. Te agradezco mucho la distinción que me haces, como siempre. Un placer estar en este congreso y un saludo a toda la membresía. Juan Moreno Sánchez es capacitador certificado en la Reforma Constitucional, es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es secretario general del Centro de Política Criminal de México, es presidente del capítulo Ciudad de México de la Academia Mexicana de Derecho, fue profesor investigador de la Procuraduría Capitalina y hoy abordará un tema muy interesante relativo a los derechos humanos y el derecho penal frente al COVID-19. Pues es un tema muy de actualidad y sobre todo que conociendo la capacidad que tiene, el conocimiento que tiene el maestro Juan Moreno Sánchez, ya concluyó su doctorado en lo que es precisamente el nuevo sistema penal, el sistema penal acusatorio, pero también en el área de derechos humanos, que tiene gran experticia, y el derecho constitucional. Pues yo creo que ya entramos al tema. Juan, el Estado de Derecho frente al COVID-19, ¿en qué condiciones? ¿Cómo se encuentra, Juan Moreno? Gracias. Pues mira, es uno de los temas más interesantes, como comentas, de gran actualidad por todos conocidos. Es una situación nunca antes vista a nivel internacional, al menos en la época contemporánea. Y esto ha generado precisamente pues un vuelco en todas las actividades del orbe. Obviamente nuestro país no es ajeno a esta situación, estamos inmersos en esta difícil situación que genera la pandemia. Y bueno, pues este SAR ha precisamente sacudido un poco los temas jurídicos. Yo diría que en particular el tema del Estado de Derecho a nivel internacional, por la restricción que se está haciendo en este momento del esquema de libertades, de derechos humanos, y obviamente pues el impacto que guarda en la situación tan importante de la consolidación del Estado de Derecho en muchos ámbitos. Pero bueno, por razón de los temas en los que yo soy estudiante, pues me concentro en el ámbito penal y en el ámbito de los derechos humanos in genere. Bueno, Juan, ¿en qué estatus está el tema de justicia y seguridad en este momento con lo que vivimos del COVID-19? Pues mira, está en un estatus de la mayor complejidad debido a las situaciones que está trayendo la pandemia encima, sobre todo la situación del derecho a la salud, y que va aparejado pues a los temas que tienen que ver particularmente con la protección de la persona. Y en este contexto, pues es de hacerse notar cómo el propio sistema interamericano ya se ha ido pronunciando, como tú lo sabes, por parte de la Comisión Interamericana, en establecer pues algunas medidas cautelares en concreto para nuestro país, de las cuales pues debemos de tomar amplia consideración, porque como sabemos ahorita el debate que se tiene en el ámbito nacional pues es muy complejo. Tenemos una especie de descoordinación en el ámbito federal con respecto a muchas entidades federativas y la célula de la estructura política que es el municipio, en los cuales pues muchas están haciendo medidas y generando pues cuestiones que lejos de beneficiar están generando un clima de incertidumbre. Yo en ese momento me encuentro en el puerto de Veracruz y te comento una situación que se debe replicar en muchas partes. Por ejemplo, a propósito de este fin de semana en que se festejó el Día de las Madres, pues aquí en algunos municipios hubo una especie de toque de queda, en otros hubo ley seca. Aquí en concreto en el puerto de Veracruz y Boca del Río, pues mientras un municipio que son zonas conurbadas, que es Veracruz, tenía el cierre casi por completo de zonas céntricas, en Boca del Río pues estaba la circulación casi normal, limitada, como sabemos, pero sin mayor problema. Entonces, ¿esto qué genera? A final de cuentas, pues genera un desfase de este concepto tan
tan importante que manejas tú del Estado de Derecho, de cómo se tienen que establecer medidas de control ante una situación tan importante que tiene que ver con garantizar la salud y la integridad de las personas. Y en ese contexto, bueno, pues estamos viendo que esta situación se replica de acuerdo a los medios de comunicación, no solamente es privativo aquí del trópico, sino está pasando en muchas partes. La Ciudad de México, ahorita aquí en Veracruz, según dan cuenta los rotativos, creo que somos el cuarto nivel, la cuarta entidad a nivel nacional que tiene este problema del COVID. Entonces, bueno, aspectos tan aparentemente triviales como el que comento han generado esa descoordinación y ver el alcance que tiene en nuestro Estado de Derecho las políticas públicas en esta materia. Y en su momento, pues cómo interferir con el derecho penal, con esta noción básica que tiene el derecho penal del jus puniendi, y particularmente con la vulneración de los derechos humanos para la sociedad. Entonces, esta charla, estas reflexiones que hago, pues amparadas obviamente en los temas que estamos viendo gracias a los rotativos y particularmente pues con documentos ya en mano que han generado los sistemas de protección de derechos humanos hasta este momento. En el caso particularmente de nuestro país, el más importante desde mi perspectiva, y no sé si tú coincidas con ello, pero es lo que está estableciendo precisamente el sistema americano a través, por ejemplo, en principio de la resolución 1 de 2020, que emite precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas que pues estamos viviendo de la pandemia, insisto, y que se adoptó el pasado 10 de abril, o sea, es un documento que tiene un mes, pero que pues por lo que vemos no está teniendo un seguimiento real de las implicaciones del impacto que debe de establecerse por parte de los puntos resolutivos que dieron pues general a reconocimiento, particularmente afianzar ese derecho humano a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales que se están viendo pues en el marco de las afectaciones de esta pandemia, de este SARS. Entonces, pues por ejemplo, tiene que ver con el tema de los posibles estados de excepción, libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Ese es el punto que estás ahorita abordando y que bueno, pues refiriéndose que hay independencia y actuación de los poderes públicos en este contexto, pues es de preocupación que esta restricción de derechos se haga de manera desproporcional y sobre todo afectando pues a muchos grupos, sobre todo los grupos vulnerables que ya conocemos y que bueno, pues en este contexto es importante que se establecieran medidas muy puntuales para poder mantener el estatus de derechos de las personas en este contexto, sobre todo en el marco del desarrollo personal y laboral, que es el que más se está afectando, y que bueno, pues a nivel institucional, pues hemos visto que existen muchos hierros en este momento. Otro de los puntos que podemos destacar en este mismo contexto, pues tiene que ver con el de la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. Y bueno, pues en ese contexto, la coordinación regional y global que estamos viendo, pues al parecer es también como ocurre en el contexto interno, en el ámbito nacional, pues muy vaga. De hecho, en los organismos especializados, pues parecen estar discrepando con los de nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional, porque pues las estadísticas, las medidas y los aspectos que están trabajando, pues no corresponden precisamente a otras cifras que presentan organizaciones. Entonces, ahí también encontramos un problema de que las políticas que se han implementado y cómo se están evaluando, pues nos dejan un tanto al garete, ¿no? Muchos aspectos que en este momento siguen siendo para todos, o al menos te hablo en primera persona para mí, de una naturaleza sumamente confusa y compleja, que nos dan cuenta de cómo este fenómeno ha puesto al Estado de Derecho, si me permites la expresión así, con pinzas, nos ha puesto con pinzas, ¿no? ¿Qué vulnerable es en este momento ese Estado de Derecho? Así. Así es.
Así es una gran complejidad. Como decías tú, qué importante que haya estas líneas que se van tomando del sistema interamericano, porque, pues, al final de cuentas somos un Estado federal y lo que contempla, pues, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es eso, igual la jurisprudencia de la Corte. Pues tiene que haber una coordinación, más en un momento tan complejo como el que está viviendo la humanidad, pero en el caso específico de México, digo Juan Moreno. Oye, Juan Moreno, y en este sentido, ¿cuál sería el tema fundamental en cuestión de política criminal ante el COVID-19? Bueno, pues esa es una parte que es muy preocupante. Mira. En principio, desde mi muy particular punto de vista, tiene que ver con estas limitantes a la restricción, primero de la libertad locomotora, el propio derecho de reunión, como sabemos hoy día, y derechos humanos de última generación, como el derecho a la movilidad, en los cuales, bueno, pues en este momento, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues han puesto limitantes a estos desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho administrativo, como sabemos, sancionador, en el cual se, pues, puntualiza de una manera muy enfática cómo debemos de restringir esa circulación. Pero el peligro que en este momento tiene el derecho penal es que a la falla de estas medidas siempre se recurre, como sabemos, al ámbito penal, ¿no? Como un sanalotodo, como una panacea para la criminalización poder de todo. generar eso. Entonces, estoy hablando de una manera hipotética. ¿Cuál debe ser la visión de esa política criminal? Debe en este momento, más que nunca, continuar siendo la última ratio de las medidas del Estado para hacer frente a este fenómeno. O sea, si se trata en este momento de que se guarde una sana distancia, si en este momento se trata de que debemos de tener las medidas de protección y no estar en un conglomerado, pues imagínate, digo, por obvio que es mi comentario, que estén ahorita retacando las cárceles al establecer, obviamente, sanciones ya desde el punto de vista del derecho penal para las personas que estén desacatando estas medidas. Otro de los puntos que acabamos de ver dentro de esta agenda pública y en el marco de nuestro orden normativo, pues tiene que ver con la publicación anteayer, este pasado lunes 11 de ¿cómo se llama?, de mayo. Como la mayoría lo habremos visto en el Diario Oficial de la Federación, pues de contexto que tiene que ver ahora en materia de seguridad pública con la reiteración de la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas para tratar de contener. Resulta curioso que se enfatice en este momento que, ojo, que ha seguido las Fuerzas Armadas a través de la Guardia Nacional, como si me permites otra vez esta expresión, como un brazo secular de las Fuerzas Armadas en esas tareas de seguridad, pero que bueno, pues ante el proceso que es lógico de consolidación de las mismas, pues necesita nuevamente estar haciendo una sinergia, echando mano del esquema que han venido trabajando gobiernos anteriores y que bueno, pues hasta donde había dicho el discurso del actual titular del Poder Ejecutivo, esto ya no iba a continuar, pero bueno, entendemos la necesidad, la lógica de que ante una fuerza que se está consolidando, pues todavía la pertinencia de mantener ese esquema operativo. Y entonces en todo esto te digo, el ius puniendi pues debe ser en extremo cuidadoso de no incurrir en la tentación de ahora establecer punibilidades de, incluso por ahí escuchaba yo en otros países, de establecer nuevos tipos penales para tratar de contener esta situación. Porque, insisto, hoy más que nunca el ius puniendi debe ser última ratio ante la magnitud de la emergencia del coronavirus. Sí, o sea, aquí es bien interesante porque eso de criminalizar más conductas va contra lo planteado en el estándar del caso Killman contra Argentina, o sea, que es una de las grandes salidas que se ha tenido en México. Y tienes toda la razón. Por ejemplo, este tema es muy, muy interesante y alguien decía que solamente se podría restringir en caso de una declaratoria de excepción, y no, porque el artículo 11 constitucional es muy claro las maneras en que se puede restringir la libertad de circulación, y una de ellas en materia administrativa por estos órganos sanitarios nacionales. Entonces, sí hay esa posibilidad, pero no puede cambiar o no puede pasar del ámbito administrativo. Es evidente que
yo creo que tú y yo coincidimos, no se ha trabajado en la cultura de la legalidad, Juan. O sea, en el tema de también las responsabilidades, sobre todo las obligaciones que tenemos los ciudadanos, ¿no? Siempre hablar de constitución es hablar exclusivamente de derechos, y aquí sí hay obligaciones muy interesantes, sobre todo en el tema de ese famoso test de proporcionalidad. ¿Qué derechos son los que en un momento dado colisionan y de cuál es la forma en que salgan menos lesionados? Y una de las formas que salgan menos lesionados es que armonicen y que no criminalicen todas las conductas. Bueno, Juan, ya avanzaste mucho en relación a este tema del sistema interamericano y el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué importante es en este momento? Fíjate que este propósito, yo quisiera leer, digo, muchos ya lo hemos establecido, pero para evitar hierros de forma muy puntual, la parte resolutiva que ha establecido esta primera resolución 1 del 2020 que estamos comentando, tan importante, que dice que el objetivo de todas las políticas y medidas que se adopten deben basarse en un enfoque de derechos humanos que contemple la universalidad e inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, la inclusión, la rendición entre cuentas, el respeto al Estado de Derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los estados. O sea, estos puntos que hemos comentado en muchos foros, que pues están en muchos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país y que tú mismo has señalado muy categóricamente en varios foros, ¿no? Que a veces se convierten como en cartas de buenas intenciones. Aquí el gran reto para el Estado de Derecho es precisamente aterrizar y lograr el alcance de estas cuestiones más allá de esa mera declaración de una buena intención, y hacerlo, como tú lo has señalado también en muchos foros, pues hacerlo tangible. Y realmente ese es el gran reto que tiene el Estado de Derecho en este contexto. ¿Cómo no poder exceder de la fuerza en materia de seguridad pública? ¿Cómo no excederse en el ámbito de la punibilidad en cuestiones que tienen que ver como el riesgo de contagio, como las cuestiones que tienen que ver con las lesiones, las cuestiones que tienen que ver incluso por una situación de un homicidio que derive de esta propia situación tan extrema? Y que bueno, pues es un punto verdaderamente complicado el poder aterrizar esas políticas en el caso de nuestro Estado de Derecho. Perfecto. Fíjate que ahorita que estás hablando todo este tema que se actualiza y que, bueno, por ejemplo, el tema ahorita de el suministro de los insumos más mínimos que debe tener la gente, los médicos, las enfermeras, toda la gente que está en cuestión hospitalaria en este momento. Y bueno, el resguardar también su integridad, ¿no, Juan? O sea, estamos viendo muchos ejemplos mediáticos en donde médicos y enfermeras son golpeados, son vituperados y demás. Entonces, también se ha buscado el tema de la punibilidad, ¿no? Es algo de lo que también se quiere buscar. Y que bueno, que yo creo que tú también vas a coincidir en que si se puede dar otro tipo de salidas, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas de esta cuestión, Juan? Mira, es muy importante, pues es un tema también de mucha concientización. Yo creo que a todos nos ha llegado un momento de duda en el alcance de la magnitud de este problema internacional. En nuestro país, bueno, pues resultan plausibles y criticables muchas cuestiones que han tratado de aterrizar este confinamiento, desde la medida en cómo al principio parecía que el titular del Ejecutivo no le daba pues la dimensión justa, como estamos ya a más de 40 días de este confinamiento, como ya hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se da un programa, un planteamiento para comenzar en junio con las salidas, pero a final de cuentas, esta situación tan importante que, insisto, sigue vulnerando los derechos humanos, pues no puede justificar de ninguna manera la situación de que el Estado también no dote de los recursos a las personas que están en el frente de batalla. Y no me refiero básicamente a los médicos y las enfermeras, que resulta muy plausible también cómo estos superhéroes hoy de que se convierten, personas que están en el ámbito de la salud. Tú tienes un hijo médico y bueno, pues ellos en el marco de su
de su actividad, al compromiso que tienen por su profesión, están ahí, pero piénsate en general. Yo ayer, y perdóname bajarme a veces como te dije, es una charla, no es una conferencia propiamente, al nivel, ayer yo felicitaba a las personas que nos traían aquí el agua, aquí a tu casa, diciéndole, oye, pues, o sea, a ustedes les dotan, les preguntaba yo, su empresa de agua, de los elementos para venir. Yo veía que traían ellos pues, tapabocas y cosas, pero concretamente les pregunté, ¿a ustedes se los da la empresa? Y me dijeron, no, nosotros tomamos nuestras medidas, nosotros. Y yo lo digo, bueno, ok, quédate en casa. No, insisto, estas son cuestiones a lo mejor que se ven de una charla de café, no es una conferencia, insisto. Pero piensas que no pasaran los de la basura, que no pasara la cuestión de las personas que van al súper, que trabajan ahí obviamente, los que tienen que ver con los servicios de electricidad, de agua, de luz, de seguridad. Entonces, bueno, pues, todo esto, o sea, todo eso que estamos, para algunos que tenemos esta situación de, pues, llamémosle privilegio de estar ciertamente en casa, pero que todos tenemos que salir a alguna situación, hacer trámites bancarios, pagos. Entonces, se pone uno a pensar en este escenario, pues, situaciones que ya hemos vivido en nuestro país. Por ejemplo, te acordarás, no hace muchos años, cuando el alza de gasolinas originó saqueos. Sí. Y esto no estoy hablando de la prehistoria, ni estoy hablando del porfiriato, ni del siglo pasado, o sea, en este siglo. Entonces, ¿esto qué generó? Bueno, pues una movilización masiva de lo que tiene que ver con las instancias de seguridad y una especie también de estado de excepción, que es a lo que no queremos llegar. Entonces, como tú decías, ¿no? Independientemente de lo que plantean los documentos internacionales, la Constitución con la reforma en materia de derechos humanos del año de 2011 estableció los alcances de estos poderes de estos estados en el artículo 29 y dijo muy claramente, ahí está, lo dice la Constitución, no es nuestro criterio, ¿no? ¿Cuáles derechos humanos no se pueden limitar en ese momento? Pensando en esa situación del Estado. Entonces, es importante que todos tomemos la conciencia de este aspecto, sobre todo los abogados, de replantear la actuación del Estado ante una situación que yo lo veo como el propio fenómeno delictivo, esta salud. O sea, sabido es por todos que el fenómeno delictivo siempre va peldaños arriba del Estado. Entonces, empezamos, por ejemplo, con las cuestiones del robo de hidrocarburos, pues ahí a tipificar ese robo, ¿no? Lo que conocemos como el huachicoleo. En su momento, ilícitos que surgían con el tema del uso de estos importantes medios de electrónica, de cómputo, delitos informáticos. Y entonces siempre la solución es tipificar, pero vamos atrás, nunca vamos hacia adelante, ¿no? Ya ocurrió el fenómeno, entonces busquemos la respuesta penal. Ahorita, en este momento, bueno, pues encontramos un enorme catálogo de delitos que al contexto de lo que está pasando con este fenómeno, pues pudieran originar, insisto, las más diversas hipótesis de un estallido casi social, como estamos visualizando este problema, ¿no? El desempleo, la cuestión de que quienes mantienen el empleo les han recortado ingresos, la crisis alimentaria, con el fenómeno de la distribución, y que bueno, pues esto lo estamos viendo, insisto, en todas partes no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y esto va a propiciar, pues precisamente, que en un momento dado el Estado, al verse desfasado con la parte administrativa que tú bien comentabas, pues vamos a empezar a utilizar la rama que entra a trabajar, y lo digo yo siendo desde el punto de vista de un estudioso del derecho penal, que empieza a trabajar cuando los demás fracasan, que es el ámbito jurídico penal, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Es la última razón, pero es cierto. Acabaste todo, pues ya vete a tipificar, como el chiste del programa cubano de Tres Patines, ¿no? Todo tipifica, todo se va a tipificar. Entonces, esperemos no estar ante una situación que actualice muchas conductas, precisamente por la fragilidad que tiene el concepto del Estado de Derecho en este momento.
Y ese es el punto, yo creo que más álgido que tiene que trabajar nuestro país. Y esto sale muy a colación, amigo, porque Sí. tú y yo hemos vivido, hemos tenido la fortuna de estar en este siglo XXI, ya laborando y desde tus trincheras como abogado postulante y yo en algunas ocasiones en el sector público, y de ver cómo va la evolución de estas normas. Entonces, ya con la reforma de 2008 en materia del sistema acusatorio, con la de 2010 en materia de derechos humanos, 11, 2011. perdón, 11 de 10 de junio del humanos, 2011. también en 2011 la reforma en materia de amparo. El 6 de junio. Hemos visto la simbiosis de estas materias, hemos Sí. visto la simbiosis de estos ámbitos que ya no están en lucha, ya como antes se veía, que antes era el derecho penal, el derecho violento, cruento, y el Es derecho... una dialéctica. Ahora exactamente este ejercicio que ha modificado y que ha redimensionado la forma de la operatividad de las instituciones, pues igual, como te digo, en esta analogía, pues tiene que pasar lo mismo con este momento histórico, en donde se debe de ver la fragilidad que comentamos de este Estado de Derecho, de todas estas problemáticas que se van generando, donde por un lado el discurso oficial está combatiendo la corrupción, pero que en este momento estamos enterándonos de cómo se están comprando los equipos médicos. Y fíjate, en esta charla, Juan, vas a seguir. Esos equipos médicos confirmados con gente experta van a tener, como son muy técnicos para manejarse, van a tardar como sobre 3 años para poder hacerlos operar. Imagínate. Sí, o sea, te digo que es una fragilidad enorme lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, o sea, demuestra cómo en visiones de ultramar, aquí del continente americano de México, cuando ya estábamos viendo lo que pasaba en otras latitudes, aquí nos esperamos hasta el último momento para implementar estas medidas. Entonces, el peligro aquí de establecer precisamente esos lineamientos de que haya el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias pertinentes para poder hacer frente a la situación. Y entonces todo esto que ya se ha plasmado, como decíamos, en la resolución 1 del 2020, pues tal parece que sigue estando al garete, ¿no? Y ya si queremos puntualizar este tema, digo, y tú eres una voz más autorizada que el que charla contigo en estos temas, pues qué decir de las medidas cautelares que ya en concreto se establecieron para México en esta situación, por parte también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que bueno, pues en la praxis, en la más real praxis, pues igual parecen una especie de otra metáfora coloquial, perdóname, pero no quisiera hacer en esta charla tan drástico, un llamado a misa, en donde pues, vemos que el Estado no está realmente en sintonía con lo que se está estableciendo por parte de la contingencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, temas que tienen que ver de una manera muy puntual, y eso, insisto, como lo estableció el sistema interamericano, de medidas sobre todo de carácter económico, que es a lo que está afectando ahorita más la epidemia. Lo dijeron empresarios al inicio, ¿no? O sea, bueno, si no nos mata la pandemia, nos va a matar el estómago, porque si no estamos laborando, si no estamos generando, y esto es que nos parece a veces así tan trivial, pero es un punto de manera drástica. Por ejemplo, lo que no se hizo en México, ¿no? La clausura de puertos aéreos y marítimos. Aquí en el puerto de Veracruz los titulares dijeron, no se cierra el puerto de Veracruz, el puerto de Veracruz está funcionando hasta donde sabemos a su máxima capacidad, ¿no? Luego, por ejemplo, la cuestión de la recesión económica, pues hemos visto que no hubo ese redireccionamiento del gasto público como tal, pues con una gran opacidad que se está trabajando. Luego, por ejemplo, se pidió por parte del sector empresarial ya que se hicieran pues medidas de deducciones y reducir pues impuestos
que tampoco se han trabajado. El pasado mes de abril, que eran las declaraciones de las personas físicas, pues todavía hasta los últimos días decía Hacienda que no iba a haber prórrogas. Y ya, al parecer, hasta junio vamos a poder, bueno, yo ya lo hice, ¿no? Pero a poder seguir haciendo esto porque pues, obviamente no hay las condiciones para cumplir con la puntualidad que exige la norma. ¿Cómo de forma tan tardía se estableció la contingencia sanitaria? El sistema americano dijo, por ejemplo, reducción al valor, al impuesto al valor agregado, ¿no? En el punto 2.4 de la resolución lo dicen, buscan el impuesto al valor agregado, cosas que no se han hecho. Luego tiene que ver también con la situación de cómo hemos ido viendo la situación tan terrible en torno a áreas del gobierno que igual como las empresas siguen operando sin los estándares de sanidad mínimos, o sea, donde el personal lo hacen ir a cuestiones que pues realmente no son esenciales y que así se ha publicado, pero que sin embargo están operando. Hoy, por ejemplo, salía una página del propio Consejo de la Judicatura Federal, pues no sé si viste tú la nota, que abre un portal para que el personal denuncie cuando hay excesos por parte de la actuación de los señores titulares de los órganos jurisdiccionales, porque bueno, pues las cargas de trabajo se están incrementando en este contexto. Entonces todo esto pone, insisto, al Estado de Derecho en un vilo. Tu pregunta inicial dice, ¿cómo está el Estado de Derecho? El Estado de Derecho está, así, insisto, con pinzas. El Estado de Derecho está en una situación como nunca la habíamos visto, ni una de estas películas surrealistas nos habíamos imaginado el alcance de esta situación. Y entonces, bueno, pues la cuestión que estamos viendo aquí, insisto, es un desfase de ese alcance de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que sí están muy bonitos plasmados en muchos instrumentos, en muchas declaraciones, que están en muchas resoluciones, pero que, bueno, no se están logrando materializar. Y entonces este es el punto, insisto, de mayor preocupación para tu servidor, porque ¿qué va a pasar cuando esta situación llegue a su clímax y se desborde? Entonces, ahora sí, echar mano del derecho penal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a llevar todo al sistema penal, y bueno, pues, ¿cómo está nuestro sistema penitenciario? En materia de críticas, no de ahorita con este tema del COVID, sino de muchas observaciones de organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que bueno, ¿cómo están las condiciones carcelarias? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Retacar? Ahora, no debemos dejar de observar, amigo, que con la reforma que hubo en materia del artículo 19 constitucional el año pasado, en materia de prisión preventiva oficiosa, se incrementó el catálogo. Entonces, pues, esto nos abre un abanico a establecer, más allá de ese catálogo y de la controversia que nos generó en su momento el año pasado, esta situación de un derecho penal que trastoca el principio de presunción de inocencia, al establecer esa prisión preventiva con mayores conductas previstas por la Constitución, a que lleguemos a una situación en la cual pues vamos a saturar las cárceles. Y entonces, ¿qué va a pasar en esos lugares donde no hay las condiciones antes de la pandemia básica de salud, ahora con un esquema de pandemia? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Y ese es el punto que, insisto, debe de agotar las políticas públicas. Yo, por fortuna, insisto, en el marco de esta charla casi de café, hasta donde he estado escuchando, no he visto que aquí en México, insisto, en nuestro país, a alguien ahorita se le esté ocurriendo usar las medidas punitivas drásticas para, pues, tratar de que la gente se quede en su casa, de evitar las reuniones. Todo está en este punto administrativo, sanciones, clausuras. Pero bueno, esas personas, insisto yo, que como todas dicen, vamos al día, pues es que todos vamos al día. Entonces, que no generen, y yo te lo dejo a la imaginación, cómo van a obtener esos recursos. Claro. Para llevar el pan a la casa. Ahí te lo dejo a la imaginación. Sí. Fíjate,
Juan, qué muy interesante porque estás moviendo cosas muy interesantes. Esto está vinculado tanto a la Convención como al Protocolo Adicional de San Salvador. Sabemos que el protocolo, el artículo 4, habla del tema del derecho a la protección de la vida por parte del Estado parte, de los Estados parte, y el 5 con relación a la integridad física, psíquica de las personas, incluso moral. Pero esto ya está vinculado con lo que marca el 26 de la misma convención y ya vinculado directamente al Protocolo Adicional de San Salvador. Primero, el derecho a la salud. Y ahí viene un tema que quiero platicar contigo. Esta guía bioética que estuve por ahí debatiendo un poquito y analizando con uno de los grandes constitucionalistas europeos, José Julio Fernández, donde se establece en la guía parámetros pues como para que no tenga responsabilidad el médico y tenga una actuación inmediata. Y habla de que dan puntos de acuerdo a expectativas de vida y ciertos factores. Y él decía que es atentatorio a la dignidad humana, porque ni hablar, es quien vaya llegando, perdonando la expresión. Entonces ahí viene un gran debate. Obviamente la guía es necesaria en el tema de transparencia y de definición de actuación. Y viene otro tema que también te quiero plantear, que nos han de faltar como 15 minutos y está muy interesante. Muchos abogados están muy angustiados, como toda la sociedad. Nadie se ha visto, todo el mundo nos hemos visto lacerados, como dices tú, todos estamos afectados. Esa no vaya a generarse una nueva vertiente hacia dónde van los recursos y que hoy en día no se redireccionen, pues es muy complejo porque si las micros, pequeñas y medianas empresas colapsan, estaremos perdiendo sobre el 75% de empleos. Entonces, el derecho al trabajo que marca el 6 de la Convención, que va vinculado al derecho a la vida y la integridad, a la Rectoría Económica del Estado, que debe ser pues, responsable, no es arbitraria y que tiene que hacerse algo, la verdad. Y el artículo 11 de la Convención, que veía ese tema del derecho al medio ambiente sano, pero sobre todo en que este es un reclamo. El Estado está obligado a garantizar los servicios públicos básicos, mínimos. Y ves tú mucha gente que no puede pagar un servicio y se lo están cortando. ¿Sí me explico? O sea, eso es tema de convencionalidad. El Así tema es. es que esto ya México ratificó la convención, como dijimos, en el 81, en el 98, la jurisdicción de la Corte, y es vinculante a la jurisprudencia y todo el sistema interamericano y el efecto útil del tratado pues, no se está cumpliendo. ¿Qué piensas tú en relación a eso para concluir, Juan? Porque hay que sacar las reflexiones también finales en este tema que te digo de los servicios públicos y de generar una redirección del gasto público. Mira, este es un punto que tiene que ver con el tema de lo político para nuestro país, en donde si bien las fuerzas que están dirigiendo estemos o no a favor de la línea de gobierno, se hace necesario que se sienten los gobernadores con el titular del Ejecutivo para establecer una línea, un camino puntual para nuestro país, porque ante la gravedad de la situación no es posible que cada quien esté actuando de esta manera descoordinada. Entonces, esto está generando, como tú lo acabas de señalar, de forma magistral, ¿no? Que todos estos documentos, toda esta vinculación, esta jurisdicción a la que estamos sometidos y todo, pues sea simplemente un discurso de buena intención por parte del Estado mexicano, pero que está afectando a la sociedad, que nos está afectando a toda la sociedad. Entonces, es verdaderamente preocupante que estos documentos que se establecieron desde el mes pasado por parte del sistema interamericano, pues al momento muchas personas ni los conozcan, a un mes de haberse generado, que las áreas de gobierno sean omisas en estos puntos, que todo el mundo se esté tratando de desvincular de responsabilidades en el alcance de, pues obviamente, una situación que ha alterado todo el funcionamiento de gobierno y que pues por ende no estaba establecida en lineamientos, en protocolos, sino que se ha ido trabajando al acierto y al error. Y entonces pues en este laboratorio social que estamos visualizando y que estamos vislumbrando, pues todos salimos afectados en esa línea. Pensemos en el marco de estas restricciones internacionales, pero ¿y qué ha hecho el ámbito nacional al respecto? O sea, el ámbito ha quedado muy desfasado. Yo, por ejemplo, no he visto pronunciamientos claros por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Acaso se pronunciaron por el tema de los sentenciados? Pero de una manera, la verdad, muy laxa. Entonces, en este esquema, pues es importantísimo que nuestro país, realmente, quienes tienen ahorita el poder de decisión, volteen, vean la situación tan grave que hay y que estas medidas que están estableciendo los sistemas interamericanos no son un experimento de laboratorio, sino que por el contrario tienen un sustento en todo este marco convencional y que por eso le tienen que recordar a México, oye, acuérdate que tú has suscrito tales y cuales cosas y que por tanto estás obligado. O sea, no son temas discrecionales de que si nos parezcan, nos gusten, estemos de acuerdo. O sea, ese debate, como sabemos, ya pasó. Estamos todos en este barco, en este tren, y por eso, insisto, el tema, ¿no? Como empezamos hablando del Estado de Derecho, se torna de una magnitud nunca vista, pero con este esquema de pinzas, ¿no? Vemos qué tan frágil es nuestro Estado de Derecho. No podemos seguir viendo a este país como el país de una persona, no podemos seguir viendo a este país como el de las luchas de clases, ¿no? De los fifís contra las personas que no están de acuerdo, que no estamos de acuerdo, sino que se deben de puntualizar estas medidas que ya ha tenido que hablar el sistema interamericano. O sea, creo que tanto para ti, no sé si estás de acuerdo, pero resulta hasta una vergüenza que nos tengan que venir a decir estos organismos, oye, mira lo que tienes que hacer, por obviedad de los temas que generó ya la problemática, ¿no? O sea, insisto, los impuestos, establece las medidas sanitarias, restringe fronteras, restringe movilidad. O sea, nos lo dijeron hace un mes, o sea, no son temas, esto tiene un sustento, Claro. No es lo que nosotros creemos. Y entonces, pues esto genera, te insisto, esta fragilidad del Estado. Yo, como nunca, creo que nos vayamos a enfrentar a otra situación así, pero como nunca yo creo que se está viendo lo laxo de las políticas públicas ante problemáticas que, si bien no pudieron haber sido previstas, porque pues también el Estado no es un adivino, claro, pero estas situaciones sí se pudieron haber manejado de una manera más racional y menos visceral en el contexto de estos instrumentos internacionales. Si México estableciera con todos sus lineamientos de políticas los mismos en el marco de lo que se ha suscrito, no solamente en el marco de la Convención Americana y de la Convención del Marco de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sino en el contexto general de todas las resoluciones que se han dado por parte de organismos internacionales. Y bueno, si no te querías ver tan técnico en esos momentos, pues bastaba con ver lo que estaba aconteciendo en Asia y en Europa unos meses. Y que así como nosotros hacemos derecho comparado, pues no había que hacer, no sé si esto se diga correcto, ¿no? Pero medicina comparada o la epidemia comparada, o sea, porque iba a ser diferente lo que ocurrió en una latitud con respecto a lo que iba a acontecer. O las políticas públicas, el caso argentino, que tiene muy controlado el tema de la pandemia. El cierre que hubo en Centroamérica, de fronteras, Guatemala, incluso. Costa Rica. El propio Costa Rica, que fue muy radical en su momento. Pero acá no ha habido eso, y la situación, pues, insisto, está afectando a la sociedad. Está afectando eso, y estamos con los tambores de ese derecho penal, insisto, estamos con los tambores en este momento para que se viniera una problemática social de mayor envergadura. Claro. Porque ahorita dijeron ya, vamos para el día 15 de junio. Imagínate. Y así hemos estado viendo aplazamientos. Aquí la cuestión no es aplazar por aplazar, o sea, que nos afecta, insisto, a todos, sino aquí la cuestión es que se hubiera dicho un programa integral, a ver, ¿cuál es la afectación directa? ¿Cómo vamos a estar operando? Y que, bueno, pues lejos de estar ahorita sancionando materia administrativa y peor aún punibilizando, pues no. Estableciendo los mecanismos de apoyo para los sectores productivos, para los grupos vulnerables, sobre todo en el contexto de que el grueso de nuestra población, como sabemos, pues vivimos al día.
Entonces dice, bueno, yo no sé si una empresa, dice, tiene muchos millones, una cadena hotelera que está en este momento cerrada, y ellos, pues, yo pensaba yo que dependían del día de su hospedaje, por ejemplo, o de sus ventas, y que en este momento están cerradas. Entonces, esto está generando, pues, insisto, problemáticas que van a ir encaminadas a la atención del discurso punitivo. E insisto, ya tenemos un catálogo más amplio de delitos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? Participación de Fuerzas Armadas ahorita. A ver, con las Fuerzas Armadas en este momento, invitando a las personas a que se replieguen, un excesivo uso de la fuerza que ya ha pasado. Pero no es paradójico, Juan, por ejemplo, ahorita el tema, uno de los derechos que se actualizan es esa protección de las personas que están bajo custodia de las instituciones con el Estado. Entonces se genera esta ley de amnistía, muchas veces la justificación. Pues primero quieren, y ahora terminas criminalizando todas las conductas ¿para qué efecto? O sea, es una cuestión paradójica totalmente. O sea, son situaciones que realmente nos ponen a pensar. Vuelvo al punto inicial de la charla del Estado de Derecho, lo frágil que es, ¿no? Las antinomias que estamos viendo en este contexto. Y esto, pues, insisto, en detrimento del tejido social, del conglomerado social, y lacerando el Estado de Derecho y todo este esquema que está magníficamente plasmado en muchos instrumentos, pero que es como esta fórmula de las leyes de Indias del obedézcase pero no se cumple. Ándale, la colonia. Sí, obedézcase pero no. El doctor García Ramírez decía también hace unos días de un virrey en un escrito, que decía, sí, bueno, pues esto cumple. Se reconoce el sentido de la ley. Así. Este es problema, este es el gran problema, y bueno, pues te agradezco mucho el espacio que me otorgas aquí en este foro. Pero, insisto, quería cerrar con una pequeña reflexión, nos quedan sobre 4 o 5 minutos. Se ha generado una gran polémica nacional, sobre todo en la gente que está inmersa pues sobre todo en el litigio, ¿no? De que lo que representa, pues, la impartición de justicia, como algunos derechos que pueden considerarse para algunos del núcleo duro. En algunos países, pues, se han generado medidas muy profundas, como me ha tocado ver en Ecuador, trajes casi, me han mandado fotos de los litigantes y los juzgadores como si fueran casi astronautas, y pues muy bien, así. Y han generado esto. Y en algunos lados están utilizando la tecnología, pero muchos estamos sintiendo que están queriendo desplazar todo con esto, ¿no? Creo que es importante, pero también hablábamos con Andrés Manque, que él es el actual director a nivel nacional de defensores en Chile, lo fue de la Mercosur y lo fue a nivel iberoamericano, un hombre muy docto y además un gran ser humano. Y Andrés también decía que hay que cuidar mucho el tema, ¿no? Por el tema, la cuestión del debido proceso de ley. A veces en cuestión de la prueba hay muchos elementos y se está queriendo abusar. ¿Tú consideras, ya para concluir, que este paro de actividades en muchas entidades federativas en absoluto representa una violación a ese tema del acceso a la justicia, al ejercicio del trabajo del abogado? ¿O consideras que en esa test de ponderación, y algunos marcan también el test de razonabilidad, pues salió de alguna manera ese de proporcionalidad, la ponderación hacia el tema de la salud y la vida? ¿Tú qué opinas, Juan? Sí, mira, volvemos al inicio de esta charla. Fragilidad del Estado de Derecho. O sea, tienes una ponderación de derechos, como tú lo acabas de decir. Y bueno, pues en el debate, y sobre todo que sea en materia penal, el derecho más importante, aquí lo estamos viendo, derecho a la vida o la libertad, que tanto se ha cuestionado y que tanto debate genera en Europa en estos momentos. O sea, que seguimos viendo, pues, en materia penal te pongo el ejemplo, ¿no? Claro. Un delito de feminicidio que alcanza las mayores punibilidades en nuestro país, 60 años. Un feminicidio. Privación ilegal de la libertad, modalidad de secuestro, puede llegar a 180 años. Entonces dices, bueno, ¿cuál es el bien jurídico más importante, la vida o la libertad? Viéndolo desde el punto de vista del derecho penal, ¿qué se punibiliza más, la vida o la libertad? Bueno,
te hago esta situación de reflexión porque igual estamos viendo esta ponderación de los derechos. Siempre se está ponderando, siempre estamos valorando y evaluando el alcance jurídico. Entonces, en nuestro caso de nuestro país, bueno, pues el freno de actividades realmente pone al descubierto cómo en el ámbito todavía de los abogados, el uso de las tecnologías, que si bien es cierto, ha generado ya pues grandes avances en los expedientes electrónicos, firmas electrónicas, por ejemplo, en el caso de medidas cautelares, también se usan medios inmediatos, pero bueno, todavía hace falta mucho por hacer. Desde mi muy particular punto de vista, o sea, la tecnología nunca va a poder desplazar al hombre. Yo estoy de acuerdo. Hay cosas que tiene que trabajar, pero por más que se hagan algoritmos y mecanismos y todo para poder establecer, bueno, esos son los hechos y ahí va el derecho, ¿no? Entonces, no, siempre se requerirá la asistencia humana, pero aquí lo que se debe de establecer, insisto, es una política puntual, una política de medidas que, con base en esta experiencia, y que hay latente una nueva pandemia, según lo están diciendo, ya ves que en estos días en China nuevamente comienza, pues de que ya tenemos esta experiencia, entonces hay que analizar, sentarse a ver estos problemas del Estado, dejar tanto la lucha de poderes, la cuestión que tiene que ver con ese discurso tan trillado de que todo es el pasado, o sea, hay que ver hacia adelante, hay que ver hacia adelante. O sea, que nadie polarice, menos ahora. Con esta experiencia. Y esto que tú dices es muy importante, ¿no? Esta polarización, o sea, es una obviedad y sabido es que quien tenga la sartén por el mango, pues va a implementar lo que quiera. Pero, insisto, creo yo que esta decisión es en detrimento de lo social, no es en cuestión de grupos, de sectores. Toda la población está afectada. Entonces, aquí no hay que ver distingo de partidos ni de elementos. Nada. Para las profesiones que fue tu pregunta, para no perdernos, que fue tu pregunta, pues igual, es momento de que nosotros los abogados del foro, pues hagamos uso de estas herramientas, que las racionalicemos, que se esté trabajando y que veamos la pertinencia. Mira, yo te voy a poner un ejemplo muy, otra vez, disculpa, pues es de la experiencia que todos vivimos. Claro. Tenía que poner una queja en el banco. Me dijeron, hágalo por teléfono. Me estuve como 4 días hablé como con 100 personas que parecen robot y que les explicaba, yo tengo este problema, es para poner esta cosa. Nunca me pudieron resolver nada por teléfono. Como 100 personas, cada una tenía que darle la cantinela. Tuve que ir al banco a hacer cola la semana pasada, 5 horas haciendo fila en el banco para que me atendieran. Es decir, a ver, vengo por esta queja que no se puede hacer vía telefónica como lo están marcando. ¿Qué hicieron? Un reporte. Se tardaron 5 minutos estableciendo la queja a la que yo iba. Hice 5 horas de fila. O sea, lo que no puede hacer por teléfono. Entonces, insisto, hay que redimensionar el uso de estas tecnologías, hacerlas más accesibles, más funcionales. Hay que volver a humanizar el uso de estos. Sí, pero que no sean sustitutas, que sean residuales. Que sean simplemente una herramienta. Una herramienta. Que sean una herramienta de trabajo, como esto que estábamos haciendo en este ejercicio, ¿no? Y hoy te dije en la mañana, estoy preocupado por nuestra charla, no me preocupa ni el tema ni los dedos, no porque no me prepara desde luego, ¿no? Sino me preocupa el medio a través del cual yo no sabía usar esta plataforma. Y te lo dije en la mañana, o sea, estoy preocupado por esto, o sea, y lo hacemos como una herramienta. Ya que se instaló, hemos tenido una charla espléndida, esta plática de café, que no conferencia, en la cual estamos pues intercambiando las ideas de un tema que pues hoy día tiene la mayor vigencia y que es un tema que, bueno, pues abre un sinnúmero de dudas, de perplejidades para el ámbito social, que pone de manifiesto, insisto, la fragilidad del Estado de Derecho que tanto hemos señalado en estos minutos y que pues de ninguna manera debe ser olvidada, sino que debe de enfatizarse y puntualizarse estos aspectos, sobre todo a la luz de este enfoque de derechos humanos que hemos dado una pincelada, ¿no? A la luz de lo que ha dicho el sistema interamericano. Pone en tu canal las resoluciones, muchos abogados me han preguntado, oye, pero ¿qué sistema interamericano? Pues que hace un mes ya se pronunció. Claro. Pero no es posible que ahorita no lo sepas, o sea, hace un mes ya hubo pronunciamiento. Pero bueno, es importante que los veamos y que ahora sí los foros
una vez que se vuelva a la normalidad, de aquí al 15 de junio, agosto, a septiembre, como se dan las cifras por parte de universidades extranjeras, insisto, yo también no doy fechas, o sea, esto claro, lo van dando las universidades, pero cuando ya medio regresemos a la normalidad, que se empiece otra vez a valorar todo esto, o sea, todos los daños colaterales, sobre todo para el foro. Y, por ejemplo, ahorita tengo conocimiento que muchas sesiones, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, se están haciendo así por estos esquemas de videoconferencia. Sí. Utilizar estos mecanismos, claro, pero una racionalización, ¿para qué? Para poder garantizar la debida diligencia, el acceso a la justicia, claro, todos los derechos que se han trastocado ante esta situación del SARS. Oye, de alguna manera es la única vía por los temas que sabemos del COVID, pero al final va a ser como dices tú, una herramienta, no va a ser sustituto porque se necesita estar ahí. Y sí, se nos agota el tiempo, como dices tú, es un bonito conversatorio que hemos generado a través de estas 31 que le llamamos conferencias virtuales, que son conversatorios con varios de los mejores juristas, de los procesalistas en las diversas ramas de experticia del mundo. Estamos incluyendo Italia, España, materialmente América Latina tenemos, nos falta y lo presentaremos en junio, Guatemala y Paraguay. Cubrimos todo el continente con expertos ambientalistas, gente procesalistas civiles, penales, laborales, electorales, todo, cubrimos un sinnúmero de ramas del derecho, con el objetivo de alguna manera primero pues de generar esta capacitación a la que nos hemos comprometido como academia y vamos a continuar. Estos temas son interesantes, quedaron en el tintero muchas cosas, como precisamente el tema de los grupos vulnerables, de los grupos que están más aislados, el tema de la libertad de expresión, el tema del derecho ahora sí que a la información, muchos temas que no pueden reducirse ni restringirse y que es una cuestión que está marcada como derecho de núcleo duro tanto en el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 29 de la Constitución Mexicana, en caso incluso del estado de excepción. Así es de que ojalá que también haya una cultura de la legalidad, que es algo que tenemos que trabajar y que a veces ni los mismos abogados tenemos. Queremos que todo sea vinculante, si es una recomendación, ¿no? Hubo un ejercicio muy importante con la vicepresidenta del capítulo Oaxaca de la Academia Mexicana de Derecho, que es la presidenta de la Sala Constitucional de Oaxaca, con relación a un recurso de protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, y ahí hacen que se cumplan las recomendaciones del Ombudsman del Estado, que son mecanismos que no debería de llegarse porque esto representa la defensa social del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico. Bueno, pues despedimos a Juan Moreno Sánchez, presidente del capítulo Ciudad de México de la Academia Mexicana de Derechos. Juan, muchísimas gracias por estar en la fiesta, en nuestra fiesta, en tu fiesta. No, al contrario, muchas gracias a ti por esta oportunidad, por esta charla tan coloquial que hemos tenido. He escuchado varias de las charlas, te felicito por el proyecto, por esta situación que nos permite a los abogados en este momento en que pues, tenemos una pausa en nuestras actividades, pues el poder tener esta capacidad, este acercamiento con el derecho comparado en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, y bueno, pues hablas de prestigiados abogados y yo te agradezco que en ese grupo pues me hayas ahí incluido porque realmente pues la tarea de la academia debe ser esta, ¿no? Fomentar la cultura, fomentar la cultura, a oír todas las voces y bueno, pues en ese contexto una felicitación para esta institución a tu digno cargo, en la cual siempre se ha vislumbrado esta seriedad, esta situación de probidad de un organismo que realmente está haciendo obra para su gremio y no sirviéndose del mismo, para intereses personales, ¿no? Y ese ha sido tu sello y muchas felicidades. Gracias, hemos sido equipo, yo en lo personal desde hace muchos años y en todos los proyectos, con muchísimos de los amigos que integran la academia y que se han venido agregando, gente con una gran estatura académica, con un blindaje moral. Agradecemos este grupo tan poderoso que se ha formado para la cognición jurídica, para el tema de la investigación, de la doctrina, y eso me da mucho orgullo. Gracias, agradecemos a Juan Moreno Sánchez, que nos expuso el tema, que generamos este conversatorio, derechos humanos, derecho penal y el derecho penal frente al COVID-19. Muchas gracias.